Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre el sangrado uterino anormal y nos vamos a enfocar en el diagnóstico y en el tratamiento. Entonces vamos a iniciar entendiendo que podemos tener un sangrado que puede ser crónico como puede ser agudo. Entonces hablamos de un sangrado crónico cuando el sangrado en los últimos 6 meses ha sido anormal, tanto en frecuencia como en duración, como en regularidad o en volumen. Y hablamos de un sangrado agudo cuando es un episodio de sangrado abundante que requiere una intervención con el objetivo de minimizar o prevenir una mayor pérdida de sangre, evitando que la paciente esté inestable. Pero, ¿cuál es la normalidad? Entonces, para hablar de normalidad tenemos que evaluar cuatro ítems: la frecuencia, la duración, la regularidad y el volumen. En cuanto a la frecuencia, hablamos de amenorrea cuando es ausente el periodo, de infrecuente cuando es mayor a 38 días. Una frecuencia normal está entre 24 días y 38 días y que sea muy frecuente el periodo menor a 24 días. En cuanto a la duración, hablamos que puede ser normal o prolongada. Entonces, normal, que sea un sangrado menor o igual a 8 días y prolongado mayor a 8 días. En cuanto a la regularidad, para hablar de normalidad, lo clasificamos en dos grupos. Mujeres entre los 26 y los 41 años deben tener una variación menor o igual a 7 días. Y en mujeres entre 18 a 25 y 42 a 45, hablamos de una variación menor o igual a 9 días. Y hablamos que la paciente es irregular cuando hay una variación mayor a la mencionada anteriormente. Y en cuanto al volumen, lo obtenemos que puede ser normal o abundante. Normal si no interfiere en la calidad de vida de la paciente, o abundante cuando ya empieza a interferir con la calidad de vida de la paciente y le toca consultar. Para clasificarlo según la etiología, tenemos el PAN-COIN. Entonces, tenemos las causas estructurales, que es el PAN, es decir, pólipos, adenomiosis, leiomiomas y malignidad. Y las no estructurales, que es COEIN. Entonces, coagulopatías, disfunciones ovulatorias, el endometrio, iatrogenia o no clasificadas. El día de hoy vamos a hablar ahora de los pólipos. Bueno, ahora vamos a hablar de los pólipos. Los pólipos son una protrusión nodular benigna de la superficie endometrial constituida por glándulas, estroma y vasos sanguíneos característicos. Esta es la causa más frecuente de hemorragia uterina anormal. Se desconoce cuál es su causa y se considera que es una lesión de aparición multifactorial. Como posibles causas, se han descrito en la literatura que puede deberse a la proliferación monoclonal benigna, anomalías de los cromosomas, sobre todo el cromosoma 6 y 12, aumento de las metaloproteinasas y citocinas, algunas mutaciones genéticas y desequilibrio hormonal entre estrógenos y progestágenos característicos. Esta imagen es de suma ayuda porque nos permite caracterizar mucho más fácil este tipo de lesión. Visualmente podemos ver que claramente hay una protrusión en el tejido endometrial del útero, que es esa pequeña lesión, sí, que ocupa el espacio o la luz del útero. Como factores de riesgos de los pólipos podemos encontrar la edad, la obesidad, la hipertensión y el consumo de tamoxifeno. La prevalencia se estima entre un 10 a un 15% en pacientes asintomáticas, pero puede llegar hasta un 20 y 30% en pacientes con sangrado uterino normal. El método ideal para el diagnóstico de este tipo de patologías es la ecografía. Finalmente, el tratamiento de la adenomiosis consiste en antiinflamatorios no esteroideos de manera cíclica con la menstruación. ¿Por qué? Porque tenemos tejido endometrial, glándulas endometriales en la pared muscular o en el miometrio del útero. Y estas glándulas van a responder a la carga hormonal que se esté presentando en el ciclo menstrual. Eso quiere decir que la clínica más florida va a ser durante la menstruación.
el dolor y el sangrado uterino abundante. Por lo tanto, vamos a enfocar el tratamiento en este punto específico del ciclo menstrual. Adicionalmente, también se pueden utilizar anticonceptivos combinados y progestina para inducir a la atrofia endometrial y reducir la producción de prostaglandinas endometrial para mejorar ese sangrado abundante. Ya en casos definitivos, la histerectomía se puede considerar porque es un procedimiento mediante el cual la enfermedad se va a curar. Sin embargo, será necesario que los pacientes estén cursando por una adenomiosis grave y vamos a abstenernos de hacerlo en pacientes que tengan la menopausia muy cerca. ¿Por qué razón? Porque es muy posible que cuando las mujeres lleguen a esta parte de su vida, la sintomatología o la clínica de esta enfermedad va a mejorar y no va a ser necesario una intervención. Entonces, ahora vamos a hablar de los leiomiomas. Los leiomiomas son los tumores pélvicos benignos más comunes en las mujeres. Estos tumores vienen del músculo liso miometrial. Es un crecimiento que está dado fisiopatológicamente principalmente por los estrógenos, por un desbalance, cuando hay exceso de estimulación estrogénica en el útero sin una pausa o sin un control que haga la progesterona. Entonces, tenemos que, en cuanto a la epidemiología, el 70% de las mujeres de raza blanca y el 80% de ascendencia africana lo padecerán al menos una vez en su vida. Y en algunas poblaciones llega a ser la causa hasta del 50% de las consultas por sangrado uterino normal. Sin embargo, es alentador que solo el 0,25% de las pacientes que se operan por miomas tienen riesgo de malignidad o de hacer leiomyosarcoma cuando esto va a patología. Ahora bien, en cuanto a los síntomas, tenemos que el 50% de los casos son asintomáticos. Tenemos que se da el sangrado uterino normal. Esto puede conllevar anemia también, dolor pélvico que puede ser agudo crónico, infertilidad, puede generar un parto pretérmino, puede generar una sensación de masa porque hay miomas que llegan a ser muy grandes, una poliarquía, un estreñimiento también por la presión que causa el mioma. En cuanto a los factores de riesgo, tenemos una edad avanzada, una raza, como ya les dije, las mujeres de ascendencia africana tienen más riesgo de enfermedades endógenas y exógenas, principalmente las que están dadas por influjos hormonales, la obesidad, una infección uterina y claramente el estilo de vida, como en todas las enfermedades. Ahora bien, cuando nos vamos al diagnóstico, entonces lo hacemos principalmente con una ecografía, idealmente transvaginal, para poder ver muy bien las estructuras uterinas. Sin embargo, cuando tenemos cuatro masas o más, usamos la resonancia magnética para ver mejor su ubicación y su tamaño. Ahora bien, la subclasificación FIGO se usa para clasificar los miomas. Entonces tenemos que los vamos a dividir. La subclasificación va del 0 al 8. Entonces los vamos a dividir. Primero los submucosos, intramurales, subserosos, transmurales. Entonces, el 0 es un pedúnculo intracavitario que está prácticamente dentro de la cavidad uterina. El 1 ya viene siendo menos de un 50% intramural. El 2 ya es 50% más intramural. El 3 es un tumor intramural que está en contacto con el endometrio. Aquí en la imagen podemos ir viendo más o menos, entonces siguiendo donde está el 3 intramural, pero tiene un poco de contacto con el endometrio. Ya viene el 4 que es intramural, no tiene nada de contacto con el endometrio. Aquí estamos completamente intramurales. Luego vienen los subserosos, que hay entre el 5 que son más del 50% intramurales. Ven, aún no alcanza a salir completamente. Luego viene el 6 que son más del 50% fuera, o sea, no intramurales, menos del 50% intramurales. Entonces, si lo ven acá. Y el 7 que ya prácticamente sale, son pedunculados, están menos del 10% intramurales. Y finalmente el 8 que tiene una ubicación pues diferente al útero, entonces puede estar en el cuello, puede estar en el ligamento redondo, el ligamento ancho, en otros lugares. Aquí está en el cuello. Para confirmar el diagnóstico, como ya les dije, la ecografía transvaginal es la herramienta que usamos de primera línea. Entonces vamos a ver lesiones hipercoicas, redondeadas, deformantes del contorno uterino. La ecografía transvaginal tiene una alta sensibilidad para miomas siempre y cuando tengan un tamaño mayor a 5 milímetros. Cuando es difícil el diagnóstico, cuando no vemos bien en la ecografía, entonces podemos hacer una sonohisterografía para complementar la evaluación. Recuerden que esto es cuando echamos, pues introducimos solución salina dentro de la cavidad para que el sonido, el ultrasonido que usa la ecografía pueda, pues, darnos una mejor imagen. La resonancia magnética cuando tenemos presencia de cuatro masas o más, como ya les había dicho, y finalmente una histeroscopia para detallar los miomas submucosos y cavitarios para ver su vascularización y el porcentaje que esté intramural.
Finalmente, hablando del tratamiento, entonces tenemos que este depende mucho de la severidad, de los síntomas, del tamaño y la ubicación de los miomas, de la edad de la paciente y del deseo de fertilidad. Podemos hacer un tratamiento farmacológico con hierro para tratar la anemia. Podemos dar antifibrinolíticos para el sangrado, ácido tranexámico también para el sangrado, la medroxiprogesterona para limitar un poco los efectos del estrógeno. Podemos dar anticonceptivos orales combinados, también para regular estos ciclos hormonales, sobre todo los estrógenos. El DIU hormonal, liberador de levonorgestrel, porque eso también me va a limitar un poco el efecto estrogénico sobre el útero. Podemos usar análogos de la gonadotropina colónica humana cuando se busca disminuir el tamaño, pero esto se usa principalmente cuando vamos para una cirugía, entonces queremos disminuir el tamaño del mioma. Todos los anteriores métodos, el DIU y los anticonceptivos, no disminuyen el tamaño del mioma, simplemente estancan un poco su crecimiento, mientras que este sí lo disminuye. Sin embargo, produce efectos climatéricos y pues una pérdida ósea, porque viene simulando un estado menopáusico en la mujer. Entonces no se recomienda su uso por mucho tiempo, sino mientras se hace la terapia puente para hacer una cirugía, una miomectomía o cuando la paciente está a punto de llegar a la menopausia, porque algunos miomas mejoran drásticamente cuando la paciente llega a la menopausia. Entonces, cuando ya vamos a un tratamiento quirúrgico, que es el que siempre tratamos de dejar de última opción. Siempre las guías y todo nos recomiendan que hagamos un tratamiento primero conservador, un manejo médico, y luego ya si no podemos pues, hacer nada más, entonces nos vamos a lo quirúrgico. Em, o cuando los síntomas sean severos, cuando hay fracaso del manejo médico, o haya miomas muy grandes, o la paciente desee ya una solución definitiva, porque es cierto que con el manejo médico probablemente los miomas van a recurrir. Entonces hacemos una miomectomía. Podemos hacer una histerectomía también, que pues ya es algo mucho más avanzado. Sacamos el útero. Recuerden, es muy importante, los miomas de clasificación FIGO 3 hacia abajo sangran, pero no duelen. Los miomas de clasificación FIGO 4 hacia arriba duelen, pero no sangran. Y nunca vamos a poner un dispositivo intrauterino Mirella para tratar miomas FIGO 3 hacia abajo porque no va a servir de nada. Vamos a hablar de la malignidad e hiperplasia atípica. Entonces, tenemos que la malignidad debe tenerse en cuenta para toda paciente que esté en edad reproductiva. Sin embargo, tenemos un riesgo mucho más alto en las pacientes posmenopáusicas o mayores de 45 años. Realmente, la malignidad no es algo que sea tan frecuente, pues realmente solo representa el 1 al 10% de las causas de sangrado uterino normal, dependiendo del grupo de edad. El 10% de probabilidad lo tienen las mujeres posmenopáusicas o mayores de 45 años. Antes de esa edad no suele ser tan frecuente, más o menos el riesgo es de un 1%. Em, Antes de los 30 años es muy, muy bajo el riesgo. Ahora bien, las lesiones premalignas, que son la hiperplasia endometrial sin atipias, tienen un riesgo de progresión entre el 1 al 3% a malignidad, mientras que la neoplasia endometrial intraepitelial, que viene siendo la hiperplasia endometrial con atipia, tiene un riesgo del 14 al 45% de progresar a malignidad. Esto es bastante alto. Por eso tenemos que tener especial cuidado con la hiperplasia endometrial atípica. Ahora, también tenemos otros tumores que podemos tener en cuenta cuando tenemos sangrado uterino normal, pero que no es lo que nos vamos a enfocar en el PAM coin. Entonces, el cáncer en el cuello uterino, el sarcoma uterino, rhabdomyosarcoma, los tumores malignos de ovario y los tumores de vulva y vagina. En cuanto a los factores de riesgo, la malignidad también se asocia mucho con los desórdenes hormonales. Entonces, recibir reemplazo hormonal solo con estrógeno después de la menopausia, porque si no tenemos la progesterona que lo limita, pues ya sabemos que se estimula el crecimiento. El uso prolongado de tamoxifeno, la obesidad, una edad mayor a 45 años, diabetes, una menarquia temprana, una menopausia tardía, síndrome de ovario poliquístico, la nulipariedad, antecedentes familiares de cáncer de endometrio en un familiar de primer grado, enfermedades genéticas como el síndrome de Lynch o el síndrome de Cowden, porque esto conmutan o suprimen genes como el PTEN, que es un gen supresor, y la hiperplasia del endometrio. Signos y síntomas. Entonces tenemos que las pacientes pueden presentar menorragia, es decir, sangrado muy prolongado,
cuando tienen el periodo, metrorragia, que viene siendo el sangrado intermenstrual, sangrado poscoital, dificultad o dolor al orinar cuando las masas son muy grandes, dispareunia, dolor pélvico, una sensación de masa. Cuando las pacientes pues ya son menopáusicas, pues simplemente va a ser un sangrado porque ellas no deberían sangrar, ¿sí? Ahora, para hacer el diagnóstico tenemos la ecografía transvaginal como una primera herramienta para evaluar el grosor endometrial. ¿Esto por qué lo hacemos? Las pacientes que tienen ya la posmenopausia, entonces tenemos que, como criterio, las que no tienen síntomas, es decir, las que no están sangrando, que si tenemos un endometrio con un grosor de 8 milímetros o menos, estamos bien, estamos seguros. Si es 8 milímetros o más, tiene riesgo de tener malignidad. Entonces ahí tenemos ya hiperplasia endometrial. No es seguro que tenga más de 8 milímetros. En las mujeres posmenopáusicas que tienen síntomas, es decir, tienen un sangrado activo y tienen un endometrio de 5 milímetros o mayor, esto es riesgo. Esto es riesgoso, es una hiperplasia endometrial y es riesgoso. Ahora bien, luego hacemos una biopsia por medio de una histeroscopia ambulatoria. Nunca la hacemos a ciegas. La histeroscopia es la mejor, el método más recomendado para hacer la biopsia. Y finalmente complementamos con estudios como una resonancia magnética para ver mejor la ubicación, para tallarlos mejor antes de entrar a intervenir. Hay diferentes formas de tratar la malignidad. Entonces, principalmente tenemos 5 formas de tratamiento que son el estándar. Entonces, podemos hacer una cirugía, que puede ser una histerectomía total, que puede ser una histerectomía parcial, una salpingo-oforectomía, una histerectomía radical, disección de ganglio linfático, cuando el tumor pues llega a los ganglios. Tenemos la radioterapia, tenemos la quimioterapia, tenemos terapia con hormonas, que también la podemos hacer cuando la paciente no se quiere sacar el útero. Tenemos también otros medicamentos para hacer una terapia más dirigida, pero entonces vamos a irnos específicamente a los tipos de cáncer y cómo los vamos a tratar. Entonces, la hiperplasia endometrial sin atipia, que esto pues realmente aún no es un cáncer, pero pues tiene cierto riesgo, aunque es muy bajo, es del 1 al 3%. Entonces, tenemos un manejo conservador, entonces podemos dar progestágenos, porque recuerden, cuando el estrógeno está sin una oposición de progestágenos, crece todo. Entonces, medeoxiprogesterona, podemos dar acetato de noretisterona, podemos poner un bioliberador de levonorgestrel. Es importante estar haciendo biopsias cada más o menos 3 a 6 meses para estar verificando que todo vaya bien. Si la hiperplasia persiste después de 12 a 18 meses de tratamiento o recurre cuando apenas lo suspendemos, entonces deberíamos considerar el manejo quirúrgico. Luego viene la hiperplasia endometrial con atipia, que esto ya sabemos que tiene un riesgo mucho mayor, hasta el 45% de desarrollar un cáncer. Así que se recomienda hacer la histerectomía de una vez si la paridad está satisfecha. Si no está satisfecha, podemos tratar con terapia hormonal a altas dosis, entonces un megestrol, acetato oral o un DIU liberador de levonorgestrel. Por último, el carcinoma endometrial o adenocarcinoma. Entonces, lo mejor en este caso es hacer un manejo quirúrgico. La histerectomía total con salpingo o forectomía bilateral y evaluación glandular pélvica paraórtica es lo que más se recomienda porque el cáncer, la malignidad generalmente va a los ganglios linfáticos de la pelvis, entonces hay que evaluarlos. Em, Buscar claramente la vía menos invasiva, si podemos hacerlo con una laparoscopia, ¿sí? Cuando los pacientes aún desean fertilidad, si no se quieren sacar el útero, podemos tratar de dar un manejo conservador con progestágenos a altas dosis, pero tenemos que vigilarlos muy estrictamente, porque en cualquier momento pues pueden malignizar o se pueden empeorar. Ahora, siguiendo con el Palcoin, hay que hacer referencia o, bueno, destacar de que el sangrado anormal uterino es un sangrado abundante dentro de una paciente que, pues, principalmente requiere una intervención inmediata, pues, para prevenir la mayor pérdida de sangre. Este se puede volver crónico con el paso de los meses, también por la duración, el volumen o la regularidad de este. Hay que saber de que este sangrado no corresponde a la menstruación de la paciente o en dado caso de que sea posterior a, pues, por ejemplo, una terminación de un embarazo o a los ciclos anovulatorios de una paciente que esté en pubertad o en menopausia. Y también destacar de que eh, cuando nos llega una paciente con este tipo de
irregularidades dentro de dentro de su ciclo menstrual, hay que hacerle una evaluación exhaustiva desde la historia clínica de su ciclo menstrual, el examen físico principalmente, en una evaluación pélvica, además asociado pues a detectar masas o anormalidades que se presenten dentro de la paciente. Y en el caso de, pues, por ejemplo, las enfermedades estructurales, hay que pedirles una ecografía transvaginal como primera línea, pues, para detectar o evaluar estas causas, ¿sí? Ahora sí, siguiendo con la C, que es la de coagulación, esta viene siendo la agrupación de diferentes enfermedades que vienen siendo un trastorno de la hemostasia como tal, causantes de todo este sangrado uterino normal. Se deben sospechar cuando la paciente tiene uno o dos factores de estos de los que voy a mencionar a continuación, que sería un sangrado uterino normal que se presente desde la menarquia o que haya tenido una hemorragia posparto, una hemorragia poscirugía, cualquier cirugía que se haya presentado, o un sangrado asociado a una extracción de una dentición de un diente, ¿sí? O dos o más de los síntomas de equimosis, epístasis o sangrado frecuente de las encías, y además de esto, pues asociado a una historia familiar que tenga un trastorno de la coagulación también. Principalmente dentro de las causas viene siendo la más frecuente la enfermedad de von Willebrand, pero también podemos encontrar una alteración de la agregación plaquetaria, una persona que venga con hemofilia o enfermedades como por ejemplo la trombocitopedia idiopática, o también pues una paciente que tenga déficit de la vitamina K. En este caso, lo principal para el diagnóstico es, como ya había dicho antes, el examen, la clínica de la paciente y que además de eso nos puede ayudar los laboratorios. ¿Cuáles son los laboratorios que nosotros tenemos que pedir? Sería un cuadro hemático, un tiempo de protrombina, un tiempo parcial de tromboplastina, además de eso, pues el factor 8, el factor de von Willebrand y un cofactor de ristocetina. Ahora, con respecto a los trastornos ovulatorios, que sería la O, esto engloba pues obviamente un espectro amplio de irregularidades dentro de todo el ciclo de la paciente, el ciclo menstrual, dentro de las cuales pues llega a haber una anovulación, ¿sí? Las causas pueden ser tanto fisiológicas o como patológicas. Dentro de esto, pues fisiológicas es dentro de la adolescencia, la perimenopausia o una paciente que esté en lactancia o simplemente pues en embarazo, que no viene siendo a tener los ciclos normales de la menstruación. O en la parte pues ya patológica presentamos principalmente el síndrome ovario poliquístico, pero también hay que pues destacar principalmente la parte de hiperplasia suprarrenal congénita, además de pues tumores dentro de la hipófisis, una hiperprolactinemia, enfermedades tiroideas o tumores productores de andrógenos, ¿sí? Hay que también saber que hay una clasificación de desórdenes o trastornos ovulatorios que se hizo la FIGO, que reparte dentro de tres tipos. El tipo uno que es dentro el hipotálamo, tipo 2 el pituitario, y el tipo 3 ya como tal el ovario. Y hay un tipo 4 que es principalmente solo englobado al síndrome ovario poliquístico. Ahora, ¿cómo vamos a saber, o más bien, qué laboratorios pedirle a este tipo de pacientes que nos va a llegar a consulta y que estemos sospechando de un trastorno ovulatorio, ¿sí? Y pues quitar principalmente de las causas fisiológicas, obviamente, eh, y que estemos pensando como, pues, por ejemplo, en un síndrome ovario poliquístico o en una enfermedad de la tiroides o, pues, secundaria, por ejemplo, a una persona que haya recibido radioterapia o quimioterapia. ¿Sí? Entonces, ¿qué laboratorios les vamos a pedir? Les vamos a pedir, por ejemplo, una FSH, una prolactina,
además de eso una TSH y un estradiol para evaluar más que todo pues el ciclo, cómo vienen siendo las hormonas de esta paciente y encontrar como tal cuál de todas estas causas es la que viene dándonos este trastorno ovulatorio de la paciente. Ahora, siguiendo con las causas no estructurales, tenemos la E de endometrio. Entonces, hablamos de un trastorno primario que se origina en el endometrio y va a causar menstruaciones abundantes. Entonces, esto puede ser causado por una deficiencia en la producción local de los vasoconstrictores, como es la endotelina 1 y la prostaglandina F2 alfa, como por un aumento excesivo en la producción de plasminógeno y sustancias que promueven la vasodilatación. También puede ser causado por una infección, en el caso de la clamidia, o una inflamación. Ahora tenemos la I de iatrogenia, entonces puede ser causada por dispositivos intrauterinos, anticonceptivos orales, progestágenos, moduladores de los receptores progestacionales, agonistas de la hormona liberadora de gonadotropina, anticonvulsionantes, como el ácido valproico que puede incrementar las concentraciones de andrógenos circulantes. También puede ser causada por antibióticos como la rifampicina, antidepresivos tricíclicos o anticoagulantes. Y en el caso de las no clasificadas, tenemos que puede ser causada por las malformaciones arteriovenosas, defectos de la cicatriz uterina, endometritis crónica e hipertrofia del miometrio. Muchas gracias. Este diagrama de flujo nos va a ayudar muchísimo para enfocar mucho, de forma mucho más fácil y de forma más acertada a las pacientes para establecer un diagnóstico. En el caso del sangrado uterino anormal. Entonces, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿la paciente está inestable hemodinámicamente? ¿Está taquicárdica? ¿Está hipotensa? Si es así, el abordaje va a ser obviamente hacia urgencias. Nosotros no vamos a tratar a esta paciente en el contexto ambulatorio, por lo tanto, tenemos que remitirla a urgencias para que se trate como un código rojo e iniciar el tratamiento agresivo. En caso de que no, vamos a realizarle un test de embarazo. Ese test de embarazo, en caso de salir positivo, esta paciente será inmediatamente remitida a ruta ginecobstétrica y en caso de salir negativo, pues vamos a pasar nosotros a enfocar muy bien a esta paciente según su patrón de sangrado. El patrón de sangrado es supremamente importante ya que de ser abundante nos va a hacer sospechar principalmente en una patología de tipo estructural y en caso de ser irregular vamos a pensar en una causa no estructural. ¿Listo? Entonces, en las causas estructurales, si tenemos alguna sospecha de que posiblemente sea una patología intracavitaria, podemos solicitarle una sonohisterografía o una histeroscopia, que va a permitirnos un diagnóstico mucho más detallado del tipo de patología y nos va a permitir observar mucho mejor esa cavidad. En caso de que no lo sospechemos, la ecografía pélvica va a ser una excelente ayuda y la primera línea de elección para el diagnóstico. Ya en el caso de que tenemos un patrón de sangrado irregular, es decir, nos remitimos a las causas no estructurales, vamos a centrarnos mucho en los hallazgos o vamos a- en caso de que el patrón de sangrado sea irregular, vamos a remitirnos a las causas no estructurales. Recordemos que aún en en este patrón deberíamos preguntarnos si hay alguna sospecha de que o algún hallazgo que nos haga pensar que posiblemente ese sangrado sea de origen estructural. Si hay alguna sospecha, vamos a remitirnos al otro lado del diagrama y pasaríamos a hacer las preguntas que ya hicimos anteriormente. Si la respuesta es no, sí, estamos convencidos de que posiblemente es una patología no estructural o de tipo no estructural, vamos a pasar a pedirle los siguientes laboratorios al paciente: un hemograma, tiempos de coagulación, TSH, prolactina y, muy importante, una muestra de endometrio si hay factores de riesgo o si esa paciente es mayor a 45 años.